entonces vamos a entender que el temor de Jehová. Porque el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Y dice, y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría. Diga conmigo, Dios da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Qué viene de su boca? Conocimiento, inteligencia. Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Oiga bien. Él provee de sana sabiduría. ¿A quién? Quiere decir que una persona que no es recta no puede recibir sana sabiduría. El escudo es escudo a los que caminan como rectamente. Oiga bien, Él es escudo a los que caminan como rectamente. Aquella persona que está caminando en lo correcto, aquella persona que está completamente, rectamente en las cosas de Dios, ¿qué hace Dios? Es el escudo de Él. Dios lo está protegiendo, Dios lo está guardando. Ahora mire esto, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás lo que es justicia, lo que es juicio, lo que es equidad y todo buen camino. De cómo vivir una vida rendida a Cristo. Proverbio te está dando los pasos necesarios para vivir una vida en Cristo. Pero el que no tiene a Cristo, dice Proverbio, que no puede vivir ¿cómo? Correctamente. O sea, no puede experimentar la libertad. Esos son aquellos que llaman vivir en Cristo, dicen que son cristianos, pero no hacen lo que dicen. ¿Me estoy explicando? Una cosa es decir, yo soy cristiano, y otra cosa es hacer lo que es ser un cristiano. 9 años de casados, mi hijo mayor tiene 28, nosotros ya tenemos más de 20 años sirviéndole al Señor. En los tiempos de antes, yo me acuerdo cuando yo salía con mi pastor y salía con todos los líderes y salíamos a predicar y dábamos trataditos. ¿Cuántos se acuerdan de esos tiempos? Dábamos trataditos para que la gente se convirtiera. Hoy estamos en una década que usted le da el tratado a la persona, se la recibe, cuando da la vuelta, ¿qué hace? Lo bota. Porque, ¿qué pasó en aquellos tiempos donde se daba el tratado? En los tiempos de Gigi Ávila, en los tiempos que se estaba predicando el evangelio, que cuando se daban los tratados, la gente que daba los tratados no daba fruto de que eran verdaderos cristianos. Entonces la gente no podía seguir a esas personas. ¿Por qué? Porque veían que había una cara que estaba hablando de Cristo, pero había un personaje que no vivía para Cristo. ¿Me estoy explicando? Hoy, ¿qué es lo que vemos? Vemos la evangelización que va a tocar puertas, pero va cara a cara a impartir la vida de lo que Dios nos ha dado a nosotros. O sea, que ahora ¿qué hacemos? Testificamos. Está bien que demos el tratadito, pero ahora no es simplemente tocar y dar el tratado. Ahora le ministramos a la gente, le hablamos de Cristo, le decimos de dónde Dios nos sacó, le hablamos y hablamos de las cosas y las grandezas del Señor. Pero ¿qué es lo que está esperando la humanidad? Que lo que tú hablas lo puedas vivir. Que lo que tú digas que eres, que lo vea la gente. Hoy vemos muchos que dicen yo soy cristiano, pero no vivimos de acuerdo a lo que Cristo está hablando. Ahora el temor de Dios se basa, cuando habla Proverbios y habla lo que habla Pablo, es que el temor de Dios se basa en atender la voz de Dios. Porque cuando tú adquieres temor es porque atiendes la voz de Dios, escudriñas la palabra y te haces prudente. No todo el mundo puede oír la voz de Dios, pero Dios habla de muchas maneras. Dios te puede hablar por la radio, por la televisión, por un hermano, por tu hijo, por un animal. Dios usa muchos métodos para hablarnos. Pero la idea es que nosotros aprendamos ¿a qué? A escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿qué son cadenas? Voy a definir lo que son cadenas. Las cadenas son aquellas cosas que te atan y no te dejan avanzar. Las cadenas son aquellas cosas que oprimen tu vida espiritual. Las cadenas no solo no te dejan avanzar, sino que ellas crecen y se multiplican y se unen unas con otras. Si usted observa bien una cadena, ¿qué es lo que usted ve aquí en esta cadena? Eslabones que están como unos con otros.
entrelazado. Quiere decir que el que comienza con un problema no solo comienza con un problema, sino que hay algo que va a venir detrás, hay algo que se le suma a ese, hay algo que se le suma al otro. Y cuando viene a ver, cuando se forma una cadena, es porque estás completamente atado y gobernado por eso que te está dirigiendo. Ahora, existen 3 tipos de cadenas en la vida del creyente. Número 1, los emocionales. Número 2, los sentimentales. Y número 3, los espirituales. O sea que dentro de la iglesia vamos a experimentar estas 3 facetas cuando estamos hablando de lo que es cadenas. Voy a empezar por el primero, las emociones. ¿Qué hacen las emociones? Las emociones provienen del corazón, vienen del alma. Las emociones nos encadenan. ¿Y qué hacen las emociones? Traen un patrón repetitivo. Por eso es que cuando somos emocionales, no solo lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer allá. Te casas, vuelve y lo repites. Vuelve y llegas anciana y lo repites. O sea, es un patrón repetitivo. Si emocionalmente tú no eres libre, donde quiera que tú vayas, vas a estar con el mismo problema en diferentes lugares. Porque es un problema, ¿qué? Emocional. ¿Qué hacen los problemas emocionales o las cadenas emocionales? Número 1, traen falta de identidad. Número 2, traen inestabilidad. Y número 3, te dañan el estado de ánimo. Son el tipo de personas que ahora se inflan como una Coca-Cola, pero mañana se echan a llorar. Porque trabajan por emociones. No trabajan por la palabra que Dios le ha dado. No son dirigidos por el Espíritu, sino que son dirigidos por una emoción de que alguien tiene que alimentarla. Alguien tiene que echarle la llama para que se encienda. Por eso es que vamos a ver muchos en la iglesia que están emocionados. Yo pastor. Y cuando viene el día del día, no viene. Porque son alimentados ¿en qué? En las emociones. Ahora, esto tiene que ver con lo que está dentro de sí mismo sentado. O sea, el asiento que hay dentro de ti. Dile a la persona que está a tu lado, el asiento que está dentro de ti, ¿quién lo está gobernando? Porque si tus emociones están gobernando el asiento que está dentro de ti, hay problemas. Porque quien tiene que gobernar tus emociones es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios tiene que gobernar tus emociones. Mira lo que pasó en el Lucas capítulo 11, versículo 24. Aquí hay una tremenda enseñanza que da Jesús con un endemoniado. El espíritu inmundo que vuelve. Lucas 11, 24 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo. Y dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, ¿cómo encuentra la casa? Barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre o de aquella mujer, ¿cómo vienen a ser? Peor que el primero. ¿Qué te está enseñando Jesús aquí? Jesús te está enseñando que hay una necesidad de que tú emocionalmente estés en el lugar correcto y de la manera correcta. Jesús te está enseñando que una casa que está vacía es una casa que conoce Satanás. Es una casa que conocen los espíritus malignos. ¿Y qué pasa? Que cuando llegan a esa casa y esa casa está adornada, esa casa está barrida, esa casa está limpiecita, pero no tiene llenura, ¿qué hacen ellos? Vuelven a ocupar aquel lugar. Pero no solo vienen ellos, ¿qué hacen? Toman ¿cuántos? 7 más. Entonces dice la Biblia que el estado de esa persona no va a ser igual, sino que va a ser ¿qué? Peor que la primera. Y por eso algo que tú tienes que entender es que cuando estamos hablando de las emociones, estamos hablando que es una persona de doble ánimo. Es una persona que hoy dice, hoy sí quiero de Dios, pero mañana te dice, no quiero saber de Dios. Es una persona que según cómo le va el trance de la vida, es que él se siente capacitado para recibir. Es una persona que hoy dice, hoy yo creo, pero mañana cuando le dan una mala noticia dice, ¿y dónde está Dios? Es una persona que a lo mejor está bien, diezma, ofrenda, viene a la iglesia todos los domingos. Óigame, hay algo increíble en esto. Usted no crea que usted está salvo porque viene a la iglesia los domingos. Usted está mal. La iglesia no salva, quien salva es Cristo.
Usted es salvo por gracia. Usted tiene una necesidad de venir a la iglesia a congregarse. ¿Para qué? Para crecer, para cambiar, para buscar intimidad con Dios, para oír una palabra, porque a veces vamos corriendo y en algún momento de nuestra vida tenemos que detenernos. Pero las emociones tienen que estar llenas por el Espíritu Santo. Diga conmigo en esta noche, mis emociones tienen que estar llenas por el Espíritu Santo. Y el problema es cuando nuestras emociones están aisladas y no llenas del poder de Dios. Porque cuando tus emociones están aisladas, ¿sabes lo que significa? Es como cuando yo vengo a la iglesia, pero yo busco aislarme a lo que a mí me hace sentir que estoy haciendo algo correcto. O puede hacer algo como, mira, tú sabes que no me siento tan llena en la iglesia como me siento en mi trabajo. El aislarse y aislar tus emociones de Dios es decirle a Dios, yo no tengo un lugar para que tú te sientes, por lo tanto busca otro lugar. El que tiene que estar sentado en tus emociones es el Espíritu de Dios gobernando tu emoción. Para que cuando tú sientas algo, tú puedas reprender ese algo a la obediencia de Cristo. Por eso es que dice la Biblia que todo pensamiento tiene que ser ¿qué? Sujetado a la obediencia de Cristo. ¿Cuántos están conmigo? Dile al hermano que está a tu lado, no seas tan emocional. Porque a veces el ser emocional nos cautiva. El ser emocionales nos daña. El ser emocionales no nos deja crecer. El ser emocionales nos invade, nos deja en un lugar donde no nos deja avanzar. Estamos como metidos en un lugar donde nos enterramos y creemos que estamos bien. Ahora, ¿qué pasa? Los sentimientos es la otra etapa. Los sentimientos nos traicionan. Porque después de las emociones están los sentimientos. Los sentimientos son los estados profundos, arraigados, que básicamente son amor, aceptación, rechazo. Es un juicio cabal, es un razonamiento. Los sentimientos tienen que ver con razonamiento. Cuando yo estoy razonando, cómo me veo, cómo me siento. Cuando yo estoy pensando, mis sentimientos, cómo yo me siento. Porque según cómo tú te sientes, así tú vas a vestir. Según cómo tú te sientes, así tú vas a actuar. Según cómo tú te sientes, tú vas a hacer. Por eso es que el psicólogo, cuando trabaja con una persona que tiene problemas, lo primero que hace es que trabaja en ¿qué? En el autoestima de la persona. Porque una persona que entra en depresión, lo primero que empieza a perder, ¿qué es? La autoestima. No tiene identidad, por lo tanto se siente mal, se siente vacío, se siente enfermo, se siente que no sirve para nada, no es atractiva, no es atractivo. Y no estoy hablando solo de mujeres, hay hombres que se deprimen peor que las mujeres. Y la depresión, ¿qué es? Un estado de cárcel, de muerte. Voy a dar un ejemplo de lo que son sentimientos. Entras a un lugar y nadie te saluda. Y yo creo que a todos nos ha pasado eso. Cuando tú entras a algún lugar y nadie te saluda, no permitas que tus sentimientos te traicionen. Dale un codazo a la persona y dile, nunca permitas que tus sentimientos te traicionen. ¿Qué es lo que te quiero enseñar en esta noche? No asumas lo que no es real. Vuelvo y lo repito, no asumas lo que no es real. Porque que no te hayan ido a decir hello o que no te hayan dado un abrazo, un beso, no quiere decir que esa persona tiene algo contra ti. Razona, procesa. O sea, a lo mejor estaba ocupado, se le olvidó. Pero ¿qué pasa con una persona cuando emocionalmente está dañada, cuando sentimentalmente está dañada? Seguida, al momento, pensamos lo contrario. ¿Y cómo nos quedamos? Heridos. Porque nos sentimos heridos. A mí nadie me quiere en la iglesia. Todo el mundo me mira mal. ¿Sabe que una persona herida, lo que está en su entorno, y cuando hablo de entorno, hablo de qué? Todo lo que le rodea, todo lo que le rodea le afecta. Porque está herido. Y todo lo come como personal. Porque sus sentimientos están heridos. Marcos capítulo 5, versículo 15. Hay una historia de un hombre endemoniado que se encontró con Jesús. Pero lo más importante es que Jesús confronta sus sentimientos y sus emociones. Marcos 5:15, mira lo que dice. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. ¿Había sido atormentado por quién? Por el demonio.
y que había tenido la legión. ¿Y cómo lo vieron? Sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. ¿Qué le pasó a la gente cuando lo vio? Tuvieron miedo. Y les contaron a los que habían visto, como le había acontecido al que había tenido un demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar él a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que dejase Jesús estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia ¿de quién? De ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Diga conmigo: y todos se maravillaban. Yo no sé cuántos aquí han visto demonios. Levante su mano. ¿Cuántos han visto gente endemoniada? Bueno, ver una persona endemoniada no es nada funny, no es nada bonito. Ver una persona endemoniada trae en el momento un sentir bien feo, porque es una opresión que se manifiesta, y muchas veces ese endemoniado puede hacerte frente, puede faltarte respeto, puede decir que Dios tú le sirves, un endemoniado es una persona que está trabajando, un espíritu que está trabajando en ese cuerpo. Obviamente, una persona que está endemoniada ha sido cautiva. Quiere decir, ya el diablo tiene una silla donde se sienta y gobierna sentimientos, emociones, alma, cuerpo y espíritu. Eso es un endemoniado. Pero hay personas que somos personas que somos a lo mejor perseguidas, somos zarandeadas. No quiere decir que estamos endemoniados. Quiere decir que el enemigo está tratando, pero no ha podido. ¿Me estoy explicando? Pero porque una persona tenga ciertas manifestaciones, las manifestaciones de personas endemoniadas no son nada bonito. Ahora, ¿qué pasa con este endemoniado que Jesús está? Dice la Biblia que la gente se asombró porque cuando estaba al lado de Jesús ya no estaba endemoniado. ¿Cómo estaba? Sentado. ¿Cómo estaba? Vestido. ¿Cómo estaba? En su juicio. Entendía lo que estaba pasando. Ahora, cuando yo estudio esta historia, yo miro aquí que aquí hay cuatro cosas que hizo esta persona que estaba endemoniada para atesorar su liberación. Porque él sí estaba endemoniado, pero él supo atesorar lo que Jesús hizo por él. Hay áreas en nuestra vida, como la vida de este hombre, que hay que atesorar. Número 1, dice la Biblia que estaba como vestido. ¿Cómo estaba? Hay muchos endemoniados que no están vestidos, sino que están desnudos. Yo no sé si usted ha conocido personas que están en el área de lo, vamos a decir, locura, que se vuelven locos y hacen diferentes tipos de cosas. Ahora, ¿de qué te habla aquí la Biblia de vestido? Esta persona fue liberada y ahora ¿cómo está? Vestido. La vestimenta, ¿de qué habla? Apariencia externa e interna. Una persona que está vestida es una persona que está relatando lo que está dentro o lo que está afuera. Quiere decir que cuando yo estoy vestido, yo estoy dando una apariencia interna o una apariencia externa. Y esto habla de cómo estamos, o sea, cuál es tu condición real. Voy a definir esto en breves palabras, especialmente a las mujeres. Así como te sientes, te vistes. Por eso es que a veces no tienes ganas de maquillarte. Por eso es que a veces no tienes ganas de hacerte el pelo. Por eso es que a veces no tienes ganas de ponerte prendas. Porque de la manera como tú estás interiormente es lo que aparentas en el exterior. En mi país había un refrán que decía que el mono, aunque se vista de seda, mono se queda. Yo no sé quién lo inventó ni por qué lo dijeron. Pero yo creo que el profundo de este dicho, ¿verdad? Habla de que una persona, según se siente, aunque se vista como se vista, así va a seguir. Y esto es una realidad en nuestra vida. De acuerdo a cómo tú te sientes en tu interior, así es como tú vas a ser. Ahora, mira el juicio de este hombre. Este hombre estaba como endemoniado. Diga conmigo, estaba endemoniado, pero ahora está vestido.
Es una persona que sabe atesorar su liberación, toma responsabilidad y toma otras, vamos a decir, decisiones para atesorar lo que él había recibido. Imagino yo que cuando la Biblia especifica que estaba vestido, quiere decir que endemoniado no estaba vestido. Número 2, dice la Biblia que no solo estaba vestido, dice la Biblia que estaba ¿cómo? Estaba sentado, estaba vestido y estaba en su juicio cabal. Número 2, juicio cabal. ¿Qué es juicio cabal? Es cuando tú tienes emociones controladas. ¿Qué es un juicio cabal? Ponerle riendas a tu espíritu. O sea, es como decir, el diablo está tratando de como ponerte como una marioneta, pero tú le dices al diablo, conmigo tú no puedes, y no lo vas a hacer. Es dominar. Es decirle a tus emociones, a tus sentimientos, no es lo que tú sientes. Hay muchas veces nosotros que los domingos, ¿qué nos pasa a veces en la carne? No tenemos ganas de levantarnos e ir a la iglesia. A veces estamos que no queremos levantarnos de la cama, tenemos dolor de cabeza, dolor de barriga, nos da de todo. Los dolores más grandes los recibes en el momento que te tienes que levantar para venir a la iglesia. Ahora, ¿sabes qué es lo funny de esto? O yo diría, lo más importante de esto, que cuando decides que no vas, se te quita todo. Y lo digo porque yo lo experimenté. Muchas veces las he experimentado. ¿Sabe por qué? Porque ahí te das cuenta de que esto es algo emocional o sentimental. Y todo esto pelea ¿contra qué? Contra el espíritu. Porque la carne pelea ¿con quién? Con el espíritu. Y el espíritu pelea ¿con quién? Con la carne. El domingo yo dije algo, el que obedece a Dios desobedece al diablo. Y el que desobedece al diablo obedece a Dios. Aquí no hay otra. O sea, ¿a quién estás obedeciendo? Dile a la persona que está a tu lado, ¿a quién estás obedeciendo? Dile a la persona que está a tu lado, juicio cabal. Dile a la persona que está a tu lado, ponle riendas a tu juicio. O sea, ponle límite a tu juicio. Ponle límite a tu espíritu. Ordena tu espíritu, ordénale a la carne, ordénale a los sentimientos, ordénale a las emociones, ordénale. La Biblia dice que el salmista David le decía a las emociones, le decía a su alma, tú has sido libre, tú has sido perdonado. Pensaba que no había sido perdonado y él le hablaba a su alma. Y a veces tú y yo tenemos que hablarle al alma, tenemos que hablarle a la carne, tenemos que decirle a esta chuleta, tú no me vas a dominar a mí. Tú vas a hacer lo que Dios quiere, no lo que a ti te da la gana. Y va a parecer loco lo que te estoy diciendo, pero todos pasamos por esto porque todos estamos en guerra. Y el enemigo va a poner pensamientos que no pertenecen a Dios y el enemigo te va a hacer sentir que tú no eres parte, porque lo que él quiere es robarte, matarte, destruirte para que no seas bendecido. Pero yo vengo a decirte hoy, pon juicio cabal en tu vida para que sea Dios que te gobierne. Vamos, alaba a tu Dios. ¿Qué es juicio cabal? Mire, si aquel endemoniado, cuando todo el mundo lo vio, imagínese un momento que usted ve un endemoniado que tiene tanto tiempo ya endemoniado, en cualquier lado se manifiesta. Y de momento usted lo ve que está sentadito y vestido, oyendo a Jesús. Y dice la Biblia que cuando aquellos lo vieron, se asustaron. ¿Qué pasó con la gente que estaba a su lado? Se asustó, porque ellos dirían, y este no era el loco que estaba en aquella esquina. Y este no era el loco que estaba endemoniado. ¿Sabe qué hubiera sentido en aquel momento tal vez? Ay, mira, yo me sentí mal cuando dijeron que yo era el endemoniado. Ay, yo me sentí mal porque dijeron que yo no tenía mi juicio cabal. Estoy hablando de sentimientos. Los sentimientos son aquellas personas que sienten, todos lo sienten. Yo sentí que no me querías. Yo sentí que no me hablabas. Yo sentí que estabas en contra de mí. Yo sentí que tú no me quieres al lado tuyo. Yo sentí. Todo este sentir tienes que romperlo. Porque Jesucristo no siente por ti. Jesucristo gobierna sobre ti. Porque si Él sintiera por ti, tú y yo no estuviéramos aquí. ¡Aleluya! Así que dile al hermano que está a tu lado, Jesucristo no siente. Él gobierna. Porque Él es. Imagínese si Jesús tuviera que sentir por cada uno de nosotros, si estamos preparados. ¿Usted se imagina a un Jesús con sentimientos? ¿Usted se imagina a un Jesús con sentimientos cuando iba para la cruz del Calvario y todo el mundo le decía, mátenlo? Ese dice que es el Salvador.
mátenlo. Y cada vez que él miraba para el lado, allá estaban los discípulos, todos los discípulos. Y Pedro, negándolo. Si Jesús hubiera funcionado por sentimientos, iglesia, nunca hubiera llegado a la cruz del Calvario. Si Jesús hubiera funcionado por emociones, nunca hubiera podido llegar a la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué él derrotó a Satanás? Porque no caminó por sentimientos ni emociones, caminó por el gobierno del Padre que estaba sobre él. Una persona libre camina por el gobierno. Vamos, alabe a Dios en esta noche si usted lo cree. Ahora, otra cosa que hacía el endemoniado. Mire qué bueno, dice la Biblia que él estaba como sentado. Diga conmigo, estaba sentado. O sea, este endemoniado no andaba corriendo como un loco rompiendo cosas. Cuando mi esposo y yo conocimos al Señor, yo no sé si te acuerdas, Moreno, Domenech, ¿tú te acuerdas de un endemoniado que corría por toda la parte de abajo de la silla? Parecía una serpiente corriendo por toda la silla, y lo que hacía era desbaratar toda la silla. ¿Te acuerdas? Yo no me olvido nunca de eso. Y aquel hombre que tenía los ojos verdes se le viraban así para atrás. Y se le ponía todo este ser aquí al frente fruncido. Era una cosa terrible. Y todavía hay gente que no cree en demonios. Pero dice la Biblia que este hombre, ¿cómo estaba? Sentado, vestido y ¿qué? Y en su juicio cabal. Yo no estoy hablando de una persona que conoció a Jesús. Yo estoy hablando de una persona que estaba endemoniada, dice la Biblia. Número 3, comunión con Dios. Diga conmigo, yo necesito comunión con Dios. Cuando la Biblia dice que él estaba sentado escuchando a Jesús, eso significa que ya a él no le interesaba lo que el mundo decía, a él le interesaba lo que Jesús estaba enseñando. Aprenda algo en esta noche. A lo único que el diablo le teme es la unción que tú portas dentro de él. Al diablo no le interesa tu salvación. Al diablo no le interesa que tú vengas a la iglesia. Al diablo no le interesa que tú seas cristiano. Al diablo le interesa la unción que tú tienes dentro para destruirlo y pararlo a él. Por eso es que la Biblia dice en Isaías 10:27 que la unción pudre el yugo. Porque lo único que le interesa a Satanás es romper la unción que está dentro de ti. Lo único que le interesa a Satanás es robarte lo que Dios ha puesto en ti, lo que Dios depositó en ti. Porque la unción es el producto de tu perseverancia. La unción es el producto de tu intimidad con Dios. La unción es el producto de aquello que tú anhelas, aquello que tú buscaste, aquello que te dolió, aquello que nadie te lo tuvo que repetir, sino que tú tuviste convicción. La unción es aquel producto que te ha costado lágrimas. Por eso es que tienes que entender que la unción no se compra, la unción se adquiere por medio de la intimidad. ¿Qué hace? Comunión con Dios. La comunión con Dios es la única llave para ser libre de toda cautividad. La comunión con Dios te hace fuerte para caminar en libertad. La comunión con Dios te hace una persona con discernimiento para estar siempre con Dios. Mientras estás en la luz, el enemigo no puede entrar. Escúcheme bien, mientras tú caminas en luz, el enemigo no tiene acceso sobre tu vida. Eso es como si ahora mismo cogiéramos y apagáramos todas las luces que entran, las tinieblas. Porque tú no tienes la capacidad de verlas, pero puedes sentirlas. Pero cuando se encienden las luces, ¿qué hacen? Se esconden, se van, se dispersen. ¿Por qué? Porque la luz, las tinieblas no la resisten. Por eso la Biblia dice que nosotros somos luz sobre la faz de la tierra. Tú y yo somos la luz. Diga conmigo, yo soy la luz de Cristo. Mientras estás en luz, el enemigo no puede entrar. La oración deja que el gobierno de Dios viva en ti. Dice la Biblia que este muchacho que hizo, este endemoniado, él se sentó a oír la palabra de Dios. Aún le dijo Jesús, ¿me puedo ir contigo? Y él le dijo, no te vayas conmigo. Vete y dile a aquellos que están allá que no me han conocido lo que hice yo por ti. Porque ¿qué le vale a Jesús que se vaya con él? Si ya Jesús sabía quién era él. A Jesús le convenía que se fuera a decirle a otros lo que él había hecho por él. Y a veces la gente no entiende que aquí la gloria se la merece nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona es libre, la gloria se la tenemos que dar a Él. Él es el que merece toda la gloria, toda la honra de tus victorias, de tus bendiciones, de tus faltas. El único que se merece la gloria es Cristo Jesús. Vamos, alaba a Dios. Cuarto paso que esto está endemoniado, fue obediente. Diga conmigo, la obediencia
rompe cadenas. No es la que tú profesas hablar, es la actitud delante de Dios. Obediencia, la obediencia es la llave para que vayas a libertar a otros. Dice la Biblia que cuando él le dijo a Jesús para ir a predicar con él, él le dijo: vete y dirle a aquellos que no me han conocido quién soy yo. Él fue obediente. Si usted sigue leyendo esa historia, usted va a ver que ese hombre fue, y él fue uno de los que empezó a decir lo que había hecho Jesús. Y fue reconocido en aquella ciudad como el profeta, como el sanador. Entonces la obediencia, si tú tienes cadenas, no puedes liberar a otros. Pero cuando tú eres obediencia, tú eres una persona con obediencia o eres una persona obediente, no importa el conocimiento que tengas, lo que importa es que la obediencia que tú tienes puede hacer que liberes a otros que están encadenados. Hay gente que dice: no, yo no puedo orar por ti porque yo no sé orar como el pastor. Yo no puedo orar por ti porque no tengo la capacidad que tiene a lo mejor el asociado del pastor. No puedo orar por ti porque no soy un líder. No, usted puede orar por los enfermos y los enfermos sanarán en Cristo Jesús, porque usted tiene la unción de Cristo. Y usted tiene a Cristo en su vida. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces diga conmigo: tengo que ser obediente para romper toda cadena. Las cadenas nunca van a ser rotas si eres un desobediente. Las cadenas te van a seguir siendo un desobediente. Las cadenas no pueden ser rotas donde estás haciendo algo que tú mismo te estás contradiciendo. Otra de las áreas donde se rompen cadenas es el área espiritual. Lo que le llamamos los espirituales. ¿Por qué le llamo los espirituales? Porque son los que se vuelven en una rutina que nos encadenan. Hay gente que se vuelve espiritual, pero gente que se vuelve espiritual religiosamente. No en vivencia, sino es una rutina que te va encadenando, porque te acostumbras a vivir de una manera, aunque creas que estás buscando a Dios, estás haciendo lo correcto. Te acostumbras a estar enfermo, te acostumbras a verte fea, te acostumbras a estar gorda, te acostumbras a ser feo. Me estoy explicando lo que estoy diciendo, ¿verdad? Vienes a la iglesia, pero te acostumbraste. No puedes recibir un reto para un cambio, no puedes recibir un reto para hacer algo diferente. En el ámbito espiritual es un momento de emoción devocional. Porque cuando venimos al ámbito espiritual es como cuando estamos adorando. Aquí se puede adorar, pero si tú no preparas tu cuerpo, tu emoción, tu espíritu, tu alma para adorar, puedes estar aquí y no adoras. Entonces lo espiritual tiene que ver con la emoción devocional. O sea, uno puede experimentar que Dios le ha hablado. Yo no sé ustedes si han sentido cuando Dios le ha hablado. Por medio de la alabanza Dios te habla, por medio de la adoración Dios te habla, por medio de la palabra Dios te habla, porque Dios ministra en el espíritu. Pero uno puede experimentar que Dios le ha hablado. Pero si esta experiencia no la pones en un periodo sereno, tal vez en un periodo de examen o de prueba, para que sea confirmada, se puede caer. Y puede ser preocupante, desequilibrio mental y emocional. Porque tal vez vienes a la iglesia esperando, y esto lo digo como un ejemplo porque fue un error de muchos años de la iglesia pentecostal. Ven a la iglesia y todos tus problemas se van a ir. Ven a la iglesia y tus finanzas van a crecer. Y esto es una ideología errónea, porque cada quien tiene lo que ha sembrado y cada quien adquiere lo que ha buscado. Lo que tú siembras, cosechas. Tú oras, vas a tener resultado. No oras, no vas a tener resultado. Tú oyes a Dios, Él te va a hablar. No lo oyes, Él no te va a hablar. Tú lo buscas, lo vas a encontrar. No lo buscas, tampoco lo vas a encontrar. ¿Me estoy explicando? O sea que cuando venimos a veces en el área lo que se llama espiritual, tenemos que a veces clonar las emociones y los sentimientos y aprender a crecer más en el espíritu. Que el espíritu sea el que me esté guiando. Por ejemplo, hay gente que cree que Dios lo aprueba todo y lo hacen. Porque te fue bien, tú crees que Dios lo aprobó. Y a veces no es así. Porque a veces te puede ir bien la primera vez, pero la segunda y la tercera y la cuarta vez no te va a ir bien. Y te vas a confundir y vas a decir, pero Dios me habló. Pero a lo mejor Dios te habló, pero tú lo tomaste de la manera equivocada. Porque lo tomaste de la manera como tú sentías o como tú querías. A veces, por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos experimentando, no es lo que tú quieras, es lo que en ese momento Dios te da
Porque en lo poco le eres fiel, Dios te va a dar más. Pero a veces no es lo que nosotros querramos. A veces nosotros queremos un carro del año, pero no es el momento. Muchas personas por emociones van y sacan un carro nuevo. Yo quiero un carro nuevo. Y después al otro día vienen y lo parquean al frente de la iglesia para que todos los hermanos lo vean. Pero cuando viene el bill al mes, no tienes para pagarlo. ¿Y sabes qué es lo que pasa? La vergüenza la pasaste tú. ¿Sabes por qué? Porque te volviste tan espiritual que tomaste decisiones erróneas y no solo perdiste el Toyota que tenías, que no se lo debías a nadie, sino que perdiste y te quedaste sin nada. Dile al hermano que está a tu lado, no todo lo que tú haces, Dios lo aprueba. Porque cuando Dios lo aprueba, ¿qué pasa? Que lo que Dios te da, Él no te lo quita. Él te lo bendice y te lo multiplica. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay otros que tal vez se manipulan a su manera. Tal vez ellos son espirituales. Acuérdense que estoy hablando en el área espiritual. Se manipulan a su manera. Yo siento a Dios también. Y por eso es que en estos tiempos estamos haciendo escuelas, cumbres, estamos entrenando pastores y ministros. ¿Por qué? Porque estamos enseñando que la falsa profecía dentro de la iglesia es brujería. Porque le estamos diciendo a la gente, el Señor me dijo. Le estamos diciendo a la gente, yo soñé esto. Y todo es mentira, es una manipulación. El diablo vino a manipular, el diablo vino a poner cadena. De la manera como el diablo pone una cadena es cuando tú le das el oído y él te agarra el cuello. Si Eva y Adán no hubieran dado oído, no hubieran sido encadenados a lo que Dios no había dicho. Pero porque ellos dieron oído, ellos fueron encadenados en el mundo espiritual. Porque ya la bendición que Dios había dicho no podía ser la misma. Sino que dice la Biblia que cogió a Adán y a Eva y ¿qué hizo? Y los sacó del huerto y los puso en el otro huerto. En otras palabras, ustedes quieren hacer lo que les dé la gana, no lo van a hacer aquí donde yo los puse. Porque la cadena viene porque tú lo creíste. La cadena viene porque tú pusiste oído. Por eso es que tienes que tener mucho cuidado a quien oye. Dile al hermano que está a tu lado, cuidado a quien oyes. Estos son los tipos de religiosos que usan la palabra a su conveniencia. No, porque el apóstol Pablo dijo que la mujer no puede predicar en la iglesia y tiene que callar. Hermano, explíqueme por qué Pablo estaba diciendo eso en la iglesia. O sea, no querramos coger escrituras y aplicarlas a nuestra conveniencia. Porque a veces no entendemos la palabra. Porque a veces el aprendizaje del cristiano no solo ha sido mezclado, sino tóxico. Porque todo lo estamos oyendo por el internet y no todo lo que se oye por el internet es bueno. Y todo lo que se oye por el internet a veces no es real. Tienen que conocerte en vivo y a todo color para probar que es real. ¿Me estoy explicando? Lucas 13, 10. Anote la escritura, yo se la voy a leer, estoy terminando. Cuenta una historia que Jesús se encuentra con una mujer que está enferma 18 años. Pero lo más impresionante de esto es que estoy hablando de los espirituales. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas, dice la Biblia, en un día de ¿qué? De reposo, supuestamente un sábado. Dice el versículo 11, y había allí una mujer que durante 18 años, ¿cuántos años? Había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Hay otra versión que dice por un espíritu maligno. 18 años por un espíritu maligno. Y estaba, como dice la Biblia, encorvada. ¿Y qué dice su Biblia? Y de ninguna manera se podía, ¿cómo? Ahora, pongámonos un momento con la vida de esta mujer. Dice la Biblia que tenía 18 años. 18 años yendo a la misma sinagoga. 18 años rodeada de la misma gente. 18 años con las mismas personas a su alrededor. 18 años con personas que le decían, ay, mija, la joroba te está creciendo más. 18 años que estaban diciéndole, estás enferma y te vas a morir. ¿Sabes lo que estoy hablando aquí? Lo mismo que les repetí ahorita. Te vuelves acostumbrado, te acostumbras. Se vuelve una rutina. Te acostumbraste a estar encorvada. Te acostumbraste a estar enferma. Te acostumbraste a estar en la misma esquina. Te acostumbraste a estar en el mismo lugar. Te acostumbras a vivir de la misma manera.
Eso es lo que pasaba con esta mujer. Estaba encorvada y dice la Biblia que no había ninguna manera que se pudiera enderezar. No había manera. Pero el versículo 2 dice, cuando Jesús la vio, la llamó. Y le dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Óigame bien, porque esto es tan poderoso. Por eso es que tenemos que volvernos personas tan proféticas y lanzar la palabra aunque veamos la muerte. Porque ella se estaba muriendo en una sinagoga y estaba cansada de estar encorvada 18 años y todo el mundo la veía y lo único que le decía, estoy enferma. Lo único que decía, te está creciendo la joroba. Lo único que decía, ¿cuándo te vas a morir? Pero llegó alguien, diga conmigo, pero llegó alguien que le dijo algo diferente. Y le dijo, tú eres sana. En otras palabras, hay palabras en el espíritu que pueden romper cualquier cadena de enfermedad. Hay palabras en el espíritu que te posicionan a lo que Dios te ha prometido. Hay palabras en el espíritu que te ponen en el lugar correcto. Ponga atención a esto porque esto es muy profético. ¿Qué hace? La llama y le dice, mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y el versículo 13, ¿qué hizo? O sea, no solo te lancé la palabra, sino que ahora pongo mis manos sobre ti. Y puso las manos sobre ella. Y al instante, mire qué poderoso. Versículo 11. No había manera que se enderezara. Pero solo Jesús le dice, eres sana. Y cuando le pone la mano le dice, al instante se enderezó. ¿Qué significa? Que Cristo tiene poder. Cuando tú crees que Él tiene poder. Cristo tiene poder en tu vida cuando tú crees que puedes ser libre. Cristo tiene poder sobre tu vida cuando tú crees que toda cadena se rompe en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice, y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó. ¿Y qué hizo ella cuando se enderezó? ¿Qué dice su Biblia? Y glorificaba a Dios. Esto es lo que hace el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Dios te liberta, lo hace para engrandecer el nombre del que vive y reina en medio de nosotros. ¿Qué hizo ella? Glorificaba a Dios. Y oiga bien, porque esto le va a dar a usted claridad de lo que dije al principio. Todo el mundo en la sinagoga estaba acostumbrado a verla así. Por eso duró tantos años. Dice el versículo 14, pero el oficial de la sinagoga, ¿qué hizo? Indignado porque Jesús había sanado en el día de reposo, reaccionó diciéndole a la multitud, hay 6 días en los cuales se debe trabajar, venid pues, y en esos días se sanado, no en el día de reposo. Versículo 15 le dice, entonces el Señor le respondió, ¿qué le respondió Jesús? Hipócritas. ¿No desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre el día del reposo o lo lleva a beber agua? Y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debería ser liberada de esta ligadura en el día de reposo? O sea, ¿quién eres tú para decirme que ella no puede ser libre? O sea, así como tú sacas los animales a tomar agua, así también ella necesita ser libre. Tiene 18 años cargando un mal en su cuerpo. Tiene 18 años que está encadenada. Porque esto te enseña a ti que nosotros podemos estar en la iglesia, pero a veces podemos durar años encadenados en una iglesia. La iglesia no salva a nadie, quien salva es Cristo. Cuando tú empiezas a oír otras voces que no es la voz de Dios, te puedes ser encadenada dentro de la propia iglesia. Porque en la iglesia viene de todo, hermano. Hasta el diablo se sienta antes que usted llegue. Y él habla lenguas. Y se conoce la Biblia, pero lo único que no tiene Satanás es el Espíritu Santo de Dios, que los hijos de Dios se le ha entregado. Entonces usted tiene que entender que esta mujer fue libre porque hubo una palabra soltada sobre su vida. Dice, y al decir esto, todos sus adversarios se avergonzaban. Oiga esto, todos los que se levantaron contra ella y contra Jesús, ¿qué hicieron? Se avergonzaron. Pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Iglesia, tú tienes que entender que Satanás tenía a esta mujer atada por 18 años, porque ella se había acostumbrado y aún los que le rodeaban, su influencia la mantenía enferma. Hay algo que tienes que aprender a tu alrededor, la influencia que tú tienes te puede mantener atado. La influencia que tú tienes a tu lado te puede mantener enfermo.
Porque sabes algo, si hay gente a tu lado que está pecando y tú aplaudes lo que ellos están haciendo, te vuelves igual o peor que ellos. Entonces tú tienes que aprender que lo que te rodea tiene que cambiar para que tú puedas cambiar. Y si lo que te rodea no puede cambiar, entonces cambia tú para que ellos puedan cambiar y verte a ti que has cambiado. Pero tú eres libre de toda enfermedad. Dije que tú eres libre de toda enfermedad. En el nombre de Cristo Jesús, tú eres libre de toda enfermedad. No hay enfermedad que toque tu morada, no hay enfermedad que toque tu cuerpo. Muchos de nosotros debemos sentir a veces vergüenza, que sabemos que hay gente a nuestro lado que están atados y no hemos hecho nada por liberarlos. Porque nosotros tenemos que tener una iglesia que sea libre y una iglesia que pueda experimentar el poder sobrenatural de Cristo. Lo peor que tú puedes conocer son gente que están atadas con el cigarro, gente que están atadas con el alcohol, gente que están atadas con la pornografía, gente que están atadas con la fornicación, con el adulterio, gente que está acostumbrada y viene a la iglesia. Cuidadito. Porque a veces pensamos, no, que aquí no se puede predicar de sexo, no, que aquí no se puede predicar de nada malo. ¿Quién te dijo a ti si el pueblo de Cristo tiene que ser liberado para que Cristo pueda venir por la iglesia santa, sana? Para que sea esa virgen preparada, la novia de Cristo. Somos la esposa. A veces no entendemos que tenemos un conflicto con la carne. Y que a veces estamos en la iglesia y tenemos conflictos con la carne. Estamos pensando una cosa y haciendo otra. Y a veces decimos, no puedo. Yo he ministrado a personas que me dicen, pastora, no puedo dejar el cigarrillo. Pastora, yo trato, pero no puedo. ¿Sabe por qué? Porque hay una cadena. Hay una cadena. Y usted se ríe porque a lo mejor conoce a alguien, ¿verdad? Hay una cadena que no te deja. Hay una cadena que tú pusiste. Porque las cadenas no se pueden poner en tu vida solas. Las cadenas las pones tú. Las cadenas no vienen del cielo solas. Las cadenas las pones tú porque tú las tomas en tu mano y tomas posesión de ellas. Una cadena no puede venir a ti y hacer lugar o hacer un gobierno sobre ti si tú no le das acceso. ¿Por qué? Porque el acceso de la cadena, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Una llave. ¿Y quién tiene la llave? ¿Quién puede abrir y cerrar ese candado? Entonces no es culpa del diablo. Hello. Entonces no es culpa de la hermana. No es culpa de tu papá y de tu mamá. Es culpa tuya porque tú abriste esa puerta para que él entrara y abriera. O sea que hay que abrir un candado para que entonces aquella cadena, ¿qué haga? Tome lugar. Ven aquí, Pito. Tú eres el más chiquito. Él está aquí y él puede buscar de Dios. Pero si él abre una puerta, ¿qué hace Satanás? Lo encadena. No vayas a la iglesia. No escuches a nadie. Yo te voy a guiar. No le creas a la pastora. Ella te está hablando mentira. ¿Sabe que cuando usted se pone a estudiar el esquizofrénico y el bipolar, oyen 10,000 voces? Ahora, ¿sabe qué es lo tremendo de eso cuando se estudia en la psicología? ¿A qué voz están oyendo ellos? Y eso es lo mismo que yo le enseño a la iglesia. ¿A qué voz tú estás oyendo? Porque si estabas en Cristo, ¿cómo permitiste que una cadena llegara a tu vida? ¿Porque se hizo qué? Una costumbre como la mujer de los 18 años. O tal vez perdiste la esencia como el endemoniado, que no te sentaste, no te vestiste y no tuviste juicio cabal. O tal vez, como el primero de las emociones, que como tú no llenaste tus emociones y estaban vacías y barridas, cuando él vino, ¿qué hizo? Buscó lugar y no vino él, sino que se buscó ¿cuántos más? 7 más. Pero de la única manera que aquí Samuel puede ser libre. Fíjense que yo estoy hablando con usted y él está haciendo ¿qué? Dominado por mí. Eso es lo que hace Satanás cuando una persona tiene cadena. Por eso no puede soltar el cigarrillo. Porque ¿cómo lo tiene el cigarrillo? ¿Cómo lo tiene el cigarrillo? ¿Cómo lo tiene la cerveza?
Entonces, de la única manera que Samuel puede ser libre, tú estás atado, no te rías. De la única manera que Samuel puede ser libre, él está atado. ¿Y quién tiene la llave? Yo puedo tener la llave. Satanás puede tener la llave, porque tú le das autoridad. Pero ¿sabe cuál es la esencia de esto y el secreto de esto? Que él sabe dónde está la llave. Porque tú sabes dónde comenzó tu cadena. Tú sabes dónde comenzó tu pecado. Tú sabes dónde comenzó tu frialdad. Tú sabes dónde comenzó que dejaste de orar, dejaste de buscar a Dios. Tú lo sabes. Entonces, aunque Satanás tenga la llave de gobierno, él sabe dónde comenzó. ¿Qué tiene que hacer él para ser libre? Díganme ustedes, ¿qué tiene que hacer? Buscar la llave. En otras palabras, tiene que tener el gobierno de Dios y enfrentarse al diablo y decirle, me entregas mi llave. ¿Y qué hace entonces él? ¿Qué hace él? Toma la llave en la mano y ¿qué hace? A ver, abre el candado, mijo. Libérate. Libérate. ¿Qué hace él? Ahora, cuando él se libera, ¿qué está pasando en el mundo espiritual? La primera escritura que le di, lo que dice Jesús. Ahora esa casa, ¿cómo está? Barrida y limpia. ¿Qué tiene que hacer él para poder ser libre? ¿Qué tiene que hacer él para no volver a encadenarse? Buscar a Dios. ¿Qué tiene que hacer? Orar. ¿Qué tiene que hacer? Ayunar. ¿Qué tiene que hacer? Congregarse. ¿Qué tiene que hacer? Escuchar la voz de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Caminar con águila. ¿Qué tiene que hacer? Adorar. ¿Qué tiene que hacer? Buscar para llenar ese vacío que estaba dentro de él, para que cuando Satanás venga no pueda tener acceso, porque lo que está dentro de él es más fuerte que lo que pueda estar alrededor de él. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, denle fuerte palmas al Señor. Vete, siéntate. Entonces somos libres de las cadenas porque tomamos la decisión a ser libres. Porque decimos no al mal. Porque decimos no a las cosas del mundo. Porque no prestamos oído a lo que Dios nos está diciendo. Porque no creemos lo que Satanás nos está hablando. Y de esa manera tú y yo, ¿qué hacemos? Rompemos cadenas. Cuando eres obediente. Ese endemoniado que tuvo juicio cabal, se sentó y se vistió, fue porque él decidió ser libre. Aquella mujer de los 18 años, ella fue libre, no solo porque escuchó una palabra de Jesús, sino porque decidió ser libre. En otras palabras, las ataduras pueden venir, la persecución la vas a tener, pero solo cuando tú decidas ser libre es que van a desaparecer de tu vida. En otras palabras, te tienes que hartar de que Él te siga mangoneando. Y eso es lo que está pasando dentro de la iglesia, que muchos están siendo como la marioneta de Satanás. No abra puertas. Las puertas se tienen que cerrar. Lo que es malo y lo que es bueno. Lo que es blanco y lo que es negro. Háblale a tu alma, háblale a tu corazón y no te dejes llevar por cualquier corriente que venga. Por eso es que está el doble ánimo. Hoy estás contento y mañana no estás contento. Hoy crees y mañana no crees. Pero diga conmigo en esta noche, yo soy libre de toda cadena. Diga conmigo, yo soy libre de toda cadena de mi pasado. ¿Sabe que si en su familia había cáncer, usted tiene que renunciar a ese cáncer? Si en su familia había alcohólicos, usted tiene que renunciar al alcoholismo. Si en su familia había presión alta, renuncia a la presión alta. Tocará todo lo que quiera, pero mi morada y la de mis hijos y de mi generación no las tocará, porque somos redimidos por la sangre del Cordero. ¿Cuántos lo creen esta noche? Pero el único que conoce la verdad es usted. Yo puedo tener llaves, pero son mías. Usted tiene llaves. Usted es el que tiene que renunciar y decir, ya no hay más acceso a mi vida.
Usted tiene que decirle a Satanás, ya no más. Las tinieblas no entran a mi casa. Las tinieblas no gobiernan en mi casa. Las tinieblas no dan órdenes en mi casa. Esta es casa de Dios. Por eso parece loco lo que yo le he dicho, que yo tengo un radio que está prendido todo el tiempo. Porque las tinieblas no tienen lugar en mi casa. En mi casa hay adoración todo el tiempo. Tienes que agudizar tu oído a lo que Dios está hablando. Dios nunca te va a hablar muerte. Dios nunca te va a hablar cosas malas, porque estás creyendo todo lo malo. Dios habla paz, Dios habla sanidad, Dios habla liberación, Dios habla amor, Dios habla ánimo, Dios habla proyectos, visiones, sueños. Porque estás oyendo lo contrario. Tú tienes que agudizar tu oído, que cuando tú oigas algo contrario, tú mismo tienes que decir, no. Esa voz no vino del cielo. No. Yo voy a oír lo que dice el cielo. Y yo voy a oír lo que dijo el cielo a través de los profetas para mi vida. Y yo voy a oír lo que Dios está hablando para mi vida, para mis hijos y para mi familia. Yo voy a agudizar, yo voy a sintonizar. A veces hay que sintonizar el radio, ¿verdad que sí? Para que se oiga bien. Así estamos nosotros. Tenemos que sintonizarnos en el espíritu para oír lo que Dios está hablando. Pero tiene que romper toda cadena en el nombre poderoso de Jesucristo. Y tiene que entrar en su juicio cabal. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo voy a ser libre de toda cadena. Todo lo que pasó en tu pasado, rómpelo, anúlalo. Que se murieron, qué sé yo, anula. Yo hago un decreto y yo anulo. Nada de eso tocará a mis hijos, ni a mis nietos, ni hasta la cuarta generación. Cuando hay alguien en la casa que empezó a caminar en lo que es el sacerdocio, cuando hay alguien en la casa que empezó a creerle a Dios, cuando hay alguien en la casa que empezó a creer, empezó a soñar como José, ¿sabe qué? Ese es el que Dios va a usar para que sea Él exaltado, y ese es el que Dios va a usar para que todos puedan seguirlo a Él. Pero tienes que volverte un visionario y tienes que empezar a creer lo que Dios ha dicho de ti. ¿A cuántos Dios le ha dado palabra profética? Yo creo que a todos nos ha dado palabra profética. Entonces cree lo que Dios te dijo. Nosotros creímos y somos los pastores de la iglesia. Este año yo iba a tener mi casa. Ya, mañana vamos a firmar a las 3:30 de la tarde. Creímos por este templo nuevo. Ya lo tenemos. Entonces la unción está en ti. Dile a la persona que está a tu lado, la unción está en ti. La unción pudre el yugo. Eres tú el que tienes que declarar, pero que cuando tú declares, lo que tú declaras tiene que estar alineado con lo que el cielo declaró. Porque el problema a veces es que declaramos y no declaramos lo que el cielo declaró. ¿Y qué hacemos? Rompemos, paralizamos lo que Dios ha hablado. Cuando vengas a la iglesia, ven a la iglesia a oír una palabra, ven a la iglesia a dimensionarte. No vengas a mirar al predicador, ven a escuchar la voz de Dios. Escribe, muchas de las cosas se nos olvidan. Escucha la voz de Dios. Dios es amor y lo que te prometió te lo va a dar, pero tienes que estar alineado al propósito de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte palmas a Dios si usted lo cree. Y vamos a ponernos de pie. Y cada uno de nosotros sabemos lo que hemos hecho. Cada uno de nosotros sabemos para qué vinimos hoy.